Estamos en la isla de los conejos, un lugar que alguna vez fue un centro de experimentación del ejército japonés, de armas químicas, de gases tóxicos, venenosos, y que la leyenda cuenta que alguna vez, cuando terminó la guerra, alguien largó a los conejos que había para probar este tipo de gases venenosos y quedaron atrapados estos conejitos libres por esta pequeña isla que se puede recorrer caminando en una hora, la vuelta entera. Y claro, los conejitos empezaron a reproducirse, hasta llegar a lo que es hoy una población de casi 1000 conejos. Llegar a Okunoshima no es una tarea fácil y menos para los turistas. Solo aquellos más aventurados estarán dispuestos a visitarla, ya que deberán tomar un tren bala, un autobús que tiene bastante poca frecuencia y un ferry. Los paisajes sí son espectaculares. Se trata de una isla muy verde que hoy es una reserva natural y que se encuentra a 90 kilómetros de la ciudad de Hiroshima. A simple vista, Okunoshima, ese es su nombre, es una gran salida del día para disfrutar con los chicos que quieren conocer a la famosa Isla de los Conejos. La isla en sí es minúscula y desde hace varios años forma parte de un proyecto de conservación especial por su fauna y flora. Se puede recorrer en poco más de 2 horas de caminata. Con grandes árboles, la isla tiene un microclima bastante frío aún en el cálido verano japonés. La principal atracción de la isla son los miles de conejos que corren libremente por la isla sin miedo a ser devorados por ningún depredador. En la oficina de turismo que se encuentra antes de tomar el ferry, ofrecen comida especialmente pensada para la alimentación de estos animalitos. Pero la pregunta que más de uno se hace es, ¿cuál es el origen de estos conejos? Es ahí donde debemos remontarnos a principios del siglo XX. Esta isla estuvo ocupada principalmente por 3 familias de pescadores. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés consideró que su posición alejada de las grandes ciudades, difícil acceso, y su abundante vegetación eran ideal para desarrollar un proyecto secreto de armas químicas. Fue así que esta isla se convirtió en un centro de experimentación de gas mostaza. Japón, que había firmado el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibía justamente el uso de armas químicas, mantuvo su desarrollo en secreto en esta isla. Esta isla incluso llegó a ser borrada de los mapas. Durante muchos años, Okunoshima nunca existió. Se cree que gran parte de esta población de los conejos no son otra cosa que descendientes de las pobres víctimas de estos experimentos durante la Segunda Guerra Mundial. Al día de hoy, gran parte de los edificios estos donde se hacían experimentos permanecen abandonados. Otra teoría asegura que en realidad son conejos que se abandonaron en la década de 70 y no pararon de reproducirse. El origen de los conejos no es muy claro, pero cada uno tiene una historia para elegir. La realidad es que a casi 80 años de la Segunda Guerra Mundial, esta isla sigue albergando esos edificios donde Japón realizó pruebas con armas químicas. Para muchos japoneses, esta isla también es un recordatorio de que en las guerras no hay bandos buenos o malos. En los 90, un proyecto hotelero buscó revitalizar un poco la isla como destino turístico, pero esto fracasó a los pocos años. Aún hoy se conservan algunos lugares abandonados de ese proyecto, dándole un aspecto más tenebroso y misterioso a toda la isla. En 1995, Hatsuichi Murakami, un ex trabajador de esta fábrica de armas químicas, declaró al New York Times: "Mi esperanza es que la gente que visite el Museo de la Bomba Nuclear en Hiroshima y esta isla vean que los japoneses fuimos tanto víctimas como agresores durante la guerra. Espero que la gente vea ambas facetas y reconozca la importancia de la paz". La isla de Okunoshima, un lugar misterioso, perdido y alejado de las visitas turísticas en Japón. La famosa Isla de los Conejos guarda sus secretos.